Muy buenas noches, un placer contar con la presencia de todos ustedes. Bienvenidos a la presentación del libro de Jorge Veraza, Marx, Naturaleza, Técnica, desde la perspectiva de la vida. Agradecemos la presencia del vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, para los comentarios de esta presentación. Y recordarle a los asistentes, por favor, poner en silencio sus celulares para no causar interrupciones en este evento. A principios del presente mes fue galardonado con el Premio Libertador al Pensamiento Crítico por parte del gobierno venezolano. Queremos presentar, con un caluroso aplauso y reconocimiento, por favor, a Jorge Veraza, el autor de Marx, Naturaleza, Técnica desde la perspectiva de la vida. Mientras se prepara, agradecer al Banco Central de Bolivia por permitir que este evento se lleve a cabo en las instalaciones. También un agradecimiento especial a la Embajada de Venezuela por hacer posible la presencia de Jorge Veraza en nuestro país. Una vez más, muy buenas noches y bienvenido. Gracias. Estoy muy contento de estar con ustedes en esta noche, para hacer la presentación de este volumen que contiene 2 libros míos muy queridos, y espero que también para ustedes lo sean, justamente porque se posibilita un diálogo con toda la concepción de la Pachamama y con la construcción revolucionaria que se está llevando a cabo, esta revolución cultural democrática que se está llevando a cabo aquí en Bolivia. Este libro que está publicando la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia está formado por 2 libros que en su momento fueron pues está viejito, para que ustedes entiendan que está cerca de mi corazón, ¿verdad? Este es todavía más antiguo que este, pero afortunadamente este tuvo una reedición, se acaba de reeditar este año en México con esta bonita portada, y los 2 tratan temas muy afines. Uno se titula Karl Marx y la técnica desde la perspectiva de la vida, y el otro se titula Praxis y dialéctica de la naturaleza en la posmodernidad, y todavía tiene un subtítulo que es A 100 años de la muerte de Engels y a 150 de la redacción de las tesis ad Feuerbach. Bien, en buena parte la plática que quiero armar para ustedes va a versar sobre los títulos de estos 2 libros. Karl Marx y la técnica desde la perspectiva de la vida nos entrega un resultado de investigación muy importante y extrañamente paradójico. Nos entrega un marxismo con fuerzas productivas. Uno dirá, bueno, pues el marxismo, efectivamente, uno de sus conceptos fundamentales es el de fuerzas productivas. Pero, extrañamente, durante todo el siglo XX y lo que va del XXI, el marxismo, el tipo de marxismo que ha prevalecido, ha sido un marxismo sin fuerzas productivas en sus diversas versiones. Un marxismo sin fuerzas productivas es casi como si dijéramos ha sido un marxismo impotente. Son palabras muy fuertes, espero en lo que resta de la charla
ir dándole sustento. En primer lugar, Karl Marx y la técnica desde la perspectiva de la vida trata de salir al paso de una idea de que Marx pues es un pensador economicista, frío de corazón, racionalista, y que al atenerse a la técnica, al vincular la formación, construcción y desarrollo del socialismo e incluso de la emergencia de la revolución proletaria, al vincular todo esto a la tecnología, o mejor dicho, a las fuerzas productivas, pero en ciertas interpretaciones del concepto de fuerzas productivas se tendió a reducir, a asimilar lo que es fuerza productiva con lo que es tecnología. Hay una especie de tecnologicismo de la visión que Marx tenía de las fuerzas productivas. Así que parece un pensamiento mecánico, parece que nada en la revolución depende del corazón, de la voluntad, del anhelo, de la solidaridad de los seres humanos, sino que todo esto, aunque existe, es secundario, meramente subjetivo, y lo único que realmente importa son las condiciones materiales y entre ellas las fuerzas productivas. De acuerdo al grado de desarrollo de las fuerzas productivas, es que puede hablarse del grado de desarrollo de una sociedad y de la posible emergencia de una revolución en el seno de una sociedad decadente. Podríamos resumir de manera, aparentemente lo dije de modo elegante, pero al mismo tiempo lo dije esquematizando, deformando, quizá imperceptiblemente, el pensamiento de Marx. Total que esta fue la manera de interpretarlo y de anclar a la revolución a hechos meramente mecánicos. Por eso, entonces, este es un Karl Marx y la técnica, pero desde la perspectiva de la vida. La perspectiva que auténticamente tuvo Marx para construir su concepto de fuerzas productivas, y por eso es que lo asocia a la revolución, a la libertad, a la liberación del proletariado, a la liberación de la humanidad y, consecuentemente, a una relación no de explotación salvaje de la naturaleza, sino una relación armónica, metabólica con la naturaleza, en donde los seres humanos toman sin dejar de dar, de procurar, de respetar los tiempos de la naturaleza cada vez que se puede, ¿verdad? Como que en términos generales, esta sería la argumentación o la perspectiva con la que se está presentando Karl Marx y la técnica desde la perspectiva de la vida. Desde la perspectiva de la vida es una noción muy utilizada por Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán, para aludir a su modo de observar la realidad humana y la realidad de la naturaleza cósmica en general. Es una buena perspectiva. En muchas cosas yo no estoy de acuerdo con Nietzsche, pero en esa perspectiva sí, justamente porque es de fondo el meollo de la perspectiva desde la que Marx está argumentando en favor de la revolución proletaria, en favor de la emancipación de los pueblos. Asimismo, en este texto se llevan a cabo distinciones importantes del concepto de fuerzas productivas. En primer lugar, se señala
a las fuerzas productivas de la humanidad. Este es el concepto propio de Marx, dicho, vamos a decir, con nombre y apellido, y así siempre es un concepto crítico, no un concepto que sirve para endiosar a una gran maquinota, a un gran ferrocarril, a un gran jet, que eso en muchas ocasiones ha redundado en deformarse lo que se entiende por fuerzas productivas o lo que el marxismo entendía por fuerzas productivas. En este endiosamiento de la técnica, cayendo en la ideología del progreso propio de la burguesía. Nada más alejado y contrario a la perspectiva vital desde la que Marx construye su concepto de fuerzas productivas de la humanidad. Siempre un concepto crítico porque otras muy distintas son las fuerzas productivas del capital. En parte pueden servirle a la humanidad, pero de entrada son fuerzas que atentan gravemente contra una parte de la humanidad que es el proletariado. Son fuerzas productivas que sirven para extraer, para explotarle plusvalor a la clase obrera. Así que una distinción nítida entre fuerzas productivas de la humanidad y fuerzas productivas del capital. En la medida en que el capitalismo, en que el capital con sus fuerzas productivas produce valores de uso benéficos, alimentos, ropa, casas, medios de transporte, bueno, en esa medida prestan un servicio a la humanidad, son fuerzas productivas de la humanidad, pero en otra dimensión se las utiliza para explotar plusvalor. En ese sentido, atacan a la clase proletaria, a las clases que está explotando el capital. Pero también, no solamente porque les explota parte de la riqueza, sino porque el mismo proceso de producción, para que el aparato técnico sea eficiente, no en términos de cumplir la tarea, sino en términos de que explote la mayor cantidad de plusvalor a favor del capital, el diseño de la máquina, el ritmo con el que funciona, el material con el que está hecho, los desperdicios que arroja, el humo que echa, todo esto es muy molesto, es desagradable, enferma al ser humano, destruye la naturaleza, pero al capitalista no parece importarle porque es eficiente para explotar la mayor cantidad de plusvalor. Esta presencia de un objeto como la máquina, que además de producir está ajustado a las funciones explotadoras del capital, no solamente está ajustado a su función objetiva, técnica, sino que simultáneamente está ajustado a las funciones de explotación, lo denomina a este procedimiento, al proceso a través del cual se logra someter el objeto técnico a la función social propia de la relación de explotación capitalista, lo denomina Marx subsunción real del proceso de trabajo, en este caso de la técnica, al capital. Hay un sometimiento del objeto, se lo retuerce, se lo cincela, hasta hacer que no solo cumpla su función técnica, sino que la cumpla como soporte de lo que es más importante, que explote la mayor cantidad de plusvalor. Así que no tenemos aquí una fuerza productiva de la humanidad en plenitud.
No debemos confundir entonces fuerza productiva del capital con fuerzas productivas de la humanidad, porque las fuerzas productivas del capital solo en una parte, solo parcialmente, le prestan un servicio a la humanidad. Mientras que la interpretación que desafortunadamente prevaleció en la construcción de la URSS durante el siglo XX, la interpretación del marxismo soviético, especialmente del estalinismo, identificó desafortunadamente el concepto de fuerza productiva con el de la maquinaria industrial capitalista, pero ahora utilizada para fines presuntamente socialistas, sin percatarse que esa máquina en cuanto tal ya tiene impresa determinaciones que la vuelven funcional con relaciones de producción capitalistas, que atentan en contra del proletario que está siendo explotado, que atentan en contra de su salud. Así que la propia construcción del socialismo, si en un momento por urgencia debe de utilizar la industria, las máquinas tal y como las encuentra, pronto debe de ir sustituyéndolas por una maquinaria que se asemeje, que se asimile a usos humanos, que no atente en tal medida en contra de la naturaleza, si en un primer momento sí atentaba. El proceso revolucionario es entonces tanto social, político, cultural, pero también es un proceso tecnológico. También es un proceso de adecuación de los instrumentos que nos lega el capitalismo a las necesidades del proceso revolucionario. Esto era decisivo y en la Rusia soviética en realidad fue muy minimizado. Pero desde el concepto crítico de fuerzas productivas de la humanidad es más que nítido, más que prístino ver en dónde ocurrió una confusión en el proceso de construcción de lo que se quiso que fuera socialismo. No solo, también hay otro concepto que hay que distinguirlo respecto de las fuerzas productivas de la humanidad. La tecnología capitalista específicamente nociva, que es la que predomina actualmente. Se trata de una tecnología que no solamente utiliza el capital para explotar plusvalor a la clase obrera, pero produce valores de uso, bienes de consumo, objetos de uso benéficos, alimentos buenos, ropa buena, que nos cubre, que nos protege, casas adecuadas, sino se trata de una tecnología que además de que sirve para explotar plusvalor a la clase obrera, produce sistemáticamente comida chatarra, comida que enferma, ropa que no es buena para la piel, ropa que provoca infecciones o es campo propicio para las mismas, como toda la ropa de poliéster y nylon, que ahora está muy generalizada, muy distinto desde el tacto al algodón, muy distinta a la lana, muy distinta a la seda, muy distinta a las telas de la llama o de la vicuña o de la alpaca, ¿no? Telas naturales. Las telas artificiales aparentan ser algo que de ninguna manera lograrían y que más bien no solamente no llegan, sino que por otro lado tienen efectos nocivos para la salud. De esta naturaleza son la mayor parte de los valores de uso que actualmente consumimos y están siendo producidos por tecnología que no simplemente es fuerza productiva del capital,
sino que es específicamente una tecnología capitalista nociva. Es decir, que el propio capitalismo, durante muchos años, decenios, siglo y medio, se la pasó teniendo una tecnología que no era específicamente nociva, nada más era capitalista, nada más servía para explotar plusvalor y era nociva para el trabajador, pero no para los consumidores, el resto de la humanidad y el propio obrero en tanto consumidor, en términos generales. Pero, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos toma las riendas de la hegemonía mundial, se las arrebata a Gran Bretaña a la salida de la Segunda Guerra Mundial y domina el mundo, comienza el American Way of Life, generalizándose en el planeta, y también un desarrollo cada vez más decadente de la tecnología. Muy potente la tecnología, pero decadente, degradante. No fuerza productiva de la humanidad, sino lo contrario. Ni siquiera con la ambivalencia de las fuerzas productivas del capital, sino tecnología capitalista nociva, explotadora de plusvalor y productora sistemática de valores de uso nocivos y cada vez más nocivos. Eso, en términos de las perspectivas históricas de Marx, nos debe de acercar a una idea extraña, paradójica, de que en lugar de que la humanidad está progresando, a partir de la existencia de esta tecnología capitalista específicamente nociva, esta antifuerza productiva de la humanidad, en realidad estamos viviendo un grave retroceso histórico. La humanidad está viviendo un grave retroceso histórico. El capital está progresando, pero la humanidad está retrocediendo históricamente. Históricamente significa condiciones de libertad, de felicidad, de plenitud, de afirmación plena de los seres humanos. Eso significa histórico, con propiedad. Que el tiempo que avanza, que la temporalización, que el futuro es un futuro mejor, que el devenir significa que la humanidad deviene humanidad, se humaniza. Significa que la humanidad se compenetra más con la naturaleza y la propia naturaleza es humanizada y la humanidad es naturalizada. Todo lo contrario de lo que sucede en los países capitalistas contemporáneos, en todo el planeta. Así que está ocurriendo un grave retroceso histórico de la humanidad. Así que a partir del concepto de fuerzas productivas de la humanidad, se pueden establecer conceptos que critican directamente a la tecnología capitalista, a las fuerzas productivas capitalistas, y también nos enseñan cómo utilizarlas, qué tomar de ellas, qué no tomar de ellas. Nos presentan posibilidades de decisión, no solo teóricas o académicas, sino de decisión política en distintos procesos de liberación nacional, de liberación revolucionaria, etc. Así que por eso a mí me interesaba escribir este Karl Marx y la técnica desde la perspectiva de la vida, porque así se posibilitaba hacer una crítica radical al capitalismo y que el marxismo recuperara el concepto del materialismo histórico central, el de fuerzas productivas, como les digo, de la humanidad, que tenga apellido para que no quepa confusión entre tecnología capitalista y esas son las fuerzas productivas de la humanidad. Pues Marx estaba esperando que hubiera una revolución, ¿no? ¿Y por qué no hay revolución si ya hay unas maquinotas muy grandes? Así se resuelve esta paradoja histórica que nos ha enfrentado sobre todo el siglo XX.
Bien, hasta aquí hemos mantenido una identidad entre tecnología y fuerzas productivas, aunque yo dije al principio que fuerzas productivas no coincidía con tecnología. Sí logré distinguir fuerzas productivas de la humanidad, en todo caso, una tecnología benéfica para la humanidad. Luego nombré una tecnología más o menos ambigua, la capitalista, y luego una tecnología garrafalmente contraria a la humanidad, que es la tecnología capitalista específicamente nociva. Pero no alcanzamos a ver todavía qué dimensión de las fuerzas productivas rebasa a la tecnología. Esto también es muy importante y se contiene en el libro que está publicando la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, un apartado específico sobre las fuerzas productivas procreativas. Las fuerzas productivas de la humanidad serían de dos tipos. Unas, las fuerzas productivas técnicas de las que acabo de hablar. Pero hay unas otras, las fuerzas productivas procreativas. Yo les puse el nombre. Marx y Engels no les pusieron ese nombre. Hablan de fuerzas productivas en general. Por ejemplo, Marx, en un texto decisivo de 1847, La miseria de la filosofía, en las últimas 4 páginas de la misma, entra a un argumento en donde llega a decir, a plantear la idea de cuál es la fuerza productiva más poderosa de la sociedad. Uno diría, bueno, pues en el siglo XX será la bomba atómica, serán las computadoras, la internet, será, en fin, ¿no? Ya hablábamos de la locomotora, el jet. Y no, Marx dice que la fuerza productiva más poderosa de una sociedad es la clase revolucionaria que esa sociedad contiene en su seno. Pues claro, porque como revoluciona la sociedad, amplía el ámbito de libertad de esa sociedad. Transforma las relaciones sociales y posibilita que todas las restantes fuerzas productivas técnicas que existen en esa sociedad ahora tengan un desarrollo multiplicado, potenciado por las nuevas perspectivas humanas con las que se hacen. Todo esto depende de la clase revolucionaria o de las clases revolucionarias o del pueblo revolucionario. Ojo, aquí la fuerza productiva mayor no es ninguna tecnología. Son seres humanos con voluntad, con corazón, con relaciones solidarias, con esperanzas, con manos para actuar, con abrazos para abrazarse entre ellos, con manos para luchar contra otros, para empuñar fusiles, para desarrollar la democracia. En fin, son fuerzas productivas del lado humano. Pero no es la única la fuerza productiva, esta clase social, la única fuerza productiva que no hay que considerar como idéntica con tecnología, y es la más poderosa. Hay toda una familia de fuerzas productivas que no son tecnología y son a las que he nombrado fuerzas productivas procreativas, por supuesto, incluida la clase revolucionaria. ¿Por qué procreativas? Porque son fuerzas productivas que tiene la humanidad y comienzan mostrando su diferencia específica respecto de la técnica, que sirven para procrear seres humanos. Un nuevo ser humano, un bebé, da gusto a todos. Todo mundo se encariña, todo mundo siente el gozo. Ya desde que nace es una nueva fuerza creativa, ¿no? Nos cambia el corazón, nos cambia la vida. Pero va creciendo y pronto ayuda a su padre, ayuda a su madre, ayuda a la comunidad. Los seres humanos están produciendo fuerzas productivas, ¿no? Por aquí comienzan las fuerzas productivas procreativas. Este es su trabajo básico.
pero además de procrear seres humanos, también los forman. No se encargan fundamentalmente de producir objetos para que los sujetos se reproduzcan celularmente, que eso hacen las fuerzas productivas técnicas, sino que directamente o producen sujetos o los forman, caso de la educación, caso de la crianza como fuerza productiva procreativa, que sin ella, pues, no estaríamos todavía babeando y no sabríamos comer, no sabríamos hablar, no sabríamos desplegarnos. La crianza es decisiva como una fuerza productiva que forma al ser humano. Toda la cultura, el cultivo del ser humano, toda la socialidad es una fuerza productiva. La reciprocidad entre seres humanos en sus diversas versiones, el ponerse en el lugar del otro para saber qué siente, qué necesita, qué me quiere hacer. ¿Cómo lo puedo convencer? Todo esto es un conjunto de fuerzas productivas procreativas. Tienen la capacidad de potenciar, de formar al ser humano y de estar multiplicando a la humanidad, de intensificar la humanidad. La política es otra fuerza productiva procreativa. Así que, desde la sexualidad y la procreación hasta la política y la cultura, toda una serie de diversas y múltiples fuerzas productivas procreativas. Ahora sí tenemos una visión clara de las fuerzas productivas de la humanidad, tanto las técnicas, cuando son benéficas, como las procreativas, que las puede haber maléficas, Hay perfidia, hay reciprocidad negativa, hay la política de la derecha, en fin. Bueno, entonces esto es lo que se hace en este libro, para volver a darle al marxismo fuerzas productivas, para que deje de ser un marxismo impotente, pueda tener una mejor manera de analizar la realidad, pero también pueda tener una decisión política en los momentos en que se necesita. Parte de las fuerzas productivas, ya podemos decir unas fuerzas productivas nacionales. ¿Qué tan capitalista es la nación? ¿Qué tanto ha superado al capitalismo? Bueno, pues también sus fuerzas productivas nos van a indicar el camino por el que debemos seguir, qué tanto hemos avanzado, qué tanto nos falta por hacer. En fuerzas productivas capitalistas nos apoyamos porque son las que nos son heredadas. No podemos simplemente de un plumazo y por voluntad, hay buenos deseos de que ya no haya comida chatarra, de que ya las tecnologías capitalistas específicamente nocivas ya no estén en nuestra nación. Bueno, ¿qué tanto de ellas tenemos todavía que tener a mano? ¿Qué tanto de fuerzas productivas que no son nocivas, pero que son capitalistas y que explotan plusvalor, debemos todavía utilizar? ¿Y cuántas, qué cantidades de fuerzas productivas de la humanidad, tanto técnicas como procreativas, tanto que emergen en el capitalismo como que provienen del precapitalismo? De todo eso nos podemos servir de manera diferencial en el curso de un proceso revolucionario. Vale la pena entonces hacer el listado, la distinción crítica, la utilización adecuada de estos conceptos. Es lo que nos entrega entonces este libro, Praxis y dialéctica de la naturaleza en la posmodernidad, y dice a 100 años de la muerte de Engels y a 150 de la redacción de las tesis ad Feuerbach. Aquí hay un problema, porque las tesis ad Feuerbach las escribe Marx siendo muy joven, y es la tesis 11.
Y también lo que aquí tenemos es una visión, como reza el título de la publicación doble que está haciendo la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, una naturaleza y una técnica, las dos desde la perspectiva de la vida. Eso significa que con valores de uso positivos, con una naturaleza manteniendo una relación armónica con la naturaleza, con fuerzas productivas procreativas, especialmente democráticas, democratizadoras, comunitarias. Con eso es con lo que tenemos que hacer nuestras sociedades. Y eso nos permite, desde el pensamiento de Marx, dialogar en términos muy afables con todo el pensamiento de la filosofía andina, con toda la filosofía de la Pachamama, que por diversas interpretaciones falaces del marxismo, pues pareció que el marxismo nada tenía que decir aquí, que más bien era contrario a los anhelos de los pueblos indígenas andinos. Y bueno, a mi modo de ver, creo que es lo contrario, que mucho tiene que aprender el marxismo de la práctica y de la filosofía andina, y también el marxismo puede prestar un servicio a la liberación de los pueblos andinos y a la formación de su cultura. Dejemos ahí la plática. Muy contentos nuevamente de estar aquí con Jorge Veraza, un gran amigo de Bolivia, un gran compañero y un profesor de muchos de nosotros. Primero permítanme, a nombre de los compañeros que están acá y los que lo hemos oído, lo hemos seguido en sus investigaciones, felicitarlo por el premio que ha recibido Jorge. Recientemente Jorge ha sido premiado en la República Bolivariana de Venezuela con el Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2011, con un libro que lo hemos editado primero acá, El Reencuentro de Marx en América Latina, lo hemos distribuido, y que ha sido reeditado, presentado en Venezuela. Esta es la edición venezolana, fruto de un premio muy importante para todos los latinoamericanos, y por lo tanto queremos felicitarte, Jorge, y sentirnos muy, muy contentos de este tu reconocimiento de una herramienta de lucha revolucionaria, ¿no? Una herramienta de lucha revolucionaria. Esta edición no la tenemos, embajador, aquí, creo que es el primer número que lo estamos teniendo, pero en la vicepresidencia hemos editado, ¿no? Un color rojito, sí, es la misma reedición, y bueno, lo importante es que lo que quiere un investigador y un revolucionario, que su pensamiento crítico sea conocido, sea difundido, sea usado. Para eso uno vive, para eso uno escribe, ¿no? Y yo creo que este reconocimiento que te hace la República Bolivariana de Venezuela es un justo reconocimiento a toda tu contribución al pensamiento revolucionario mundial, Jorge. Me da muchas felicidades por eso. Gracias, Carlos. En el libro que van a recoger enseguida, como explicaba Jorge, están compilados dos libros que Jorge los sacó de manera separada. Uno es de la praxis de la dialéctica de la naturaleza, es la edición mexicana Ítaca, ¿no? Sí. Poco conocida aquí, claro. Casi clandestina aquí, claro, en los círculos bolivianos. Y un texto que yo quería comentarles eso, es el primer texto que yo leí de Jorge Veraza. Es un texto que él lo publicó el año 1983. Y yo era un joven, noble e impetuoso estudiante de matemáticas en México, de formación marxista. Me había ido a México y encontré una colección que ya no se edita, creo, o se edita. No, ya no. Se llamaba Crítica de la Economía Política, que ha salido como unos 20 tomos. Sí. Y ahí al medio
estaba un extraño autor con un extraño texto sobre la técnica, las fuerzas productivas desde la perspectiva de la vida. Fue el primer texto que conocí yo de Jorge y a partir de entonces comencé a buscar todo lo que él producía. Y creo que en la sensación que me provocó ese texto que ahora está aquí, del año 83, reeditado en su versión 2011, creo que algunos compañeros y compañeras que están aquí van a sentirse identificados. En Bolivia y en buena parte de América Latina, los que nos adherimos al marxismo, heredamos una formación que nos hablaba del marxismo y de la historia de las sociedades a partir de dos conceptos muy comunes, muy populares entre los universitarios y los profesores: fuerzas productivas, relaciones de producción. El concepto clave para explicar el mundo, para explicar todo. Todo se explicaba manejando fuerzas productivas, relaciones de producción. Ya sea que hubiéramos leído los manuales de economía política de Nikitin o de la Academia de Ciencias de la URSS, que circulaban entre los jóvenes, hasta el día de hoy todavía circulan, fotocopias viejitas, o que hubiéramos leído Marta Harnacker, la profesora que ha estado con nosotros hace poco, ¿no? La querida Marta. Más los manuales que Marta, pero Marta también hacía alguito, ¿no? Entonces, era muy fácil explicar el mundo a partir de esas dos categorías: fuerzas productivas, relaciones de producción. Y en la lectura que llegaba a nosotros, ante todo la generación quizás un poquito más antigua, la que se había forjado en los años 50, 60 y principios de los 70, nosotros somos el último pedacito, más una generación de los 80, diríamos, ¿no? Bueno, fuerzas productivas son las máquinas, la técnica. Las relaciones de producción son las relaciones de propiedad y la manera en que organizamos la producción. La suma de esas dos categorías nos explican las sociedades contemporáneas. Y entonces, a mayor desarrollo de las fuerzas productivas, mayor desarrollo de la sociedad, de la producción social, y mayor cercanía hacia el comunismo. Si veníamos del comunismo primitivo, habíamos pasado por el esclavismo, aunque aquí no hubo, pero repetíamos que allí había esclavismo. Habíamos pasado por el feudalismo, aquí no hubo, pero lo análogo. Lo metíamos a la fuerza hacia el feudalismo, ¿no? El régimen colonial lo metíamos a la mala al feudalismo. Venía el capitalismo, y si se desarrollaban en el capitalismo las fuerzas productivas, era inminente el socialismo y el comunismo. ¿De qué se trataba? De desarrollar las fuerzas productivas. ¿Y qué son fuerzas productivas? La tecnología, las máquinas. De alguna manera, sin desearlo, aunque reivindicaban, los compañeros marxistas de entonces reivindicaban la lucha obrera, la lucha popular, había en el fondo de cada uno de ellos esta concepción de que cuanto más tecnología tuviéramos, cuanto más moderna sea esta tecnología, más cerca estábamos del socialismo. Y entonces, lo que no era tecnología era atrasado, era precapitalismo, era un estorbo a la revolución. Reaccionario, ¿no? Básicamente ese era el esquema en el que nos hemos formado, muchos de nosotros. Antes de leer al texto de Jorge, año 83 o 84, ya había habido unos campanazos que es bueno reconocer, Jorge. Karl Korsch, a su modo, pero ante todo la revolución cultural china. La revolución cultural china, hoy por hoy acusada como el gran momento de retraso, dio un gran campanazo a los marxistas del mundo. La revolución cultural china no solamente se enfocó a criticar la burocratización del partido,
Y por lo tanto la consigna de Mao era disparen contra el cuartel general, es decir, contra el partido, para desburocratizarlo. Sino que puso en debate una cosa extraordinaria que yo rápidamente lo engarcé con el texto de Jorge. Fue lo que ellos denominaban en el debate, y yo me acuerdo haberme acercado a través de Charles Bettelheim, con la naturaleza social de las fuerzas productivas. Un debate en torno a que las fuerzas productivas no eran neutras. Creo que ahí estuvo el primer campanazo, a través de un gran movimiento popular, revolucionario en China, que se puso a discutir que las técnicas, las maquinarias, las palas, los aviones, los ferrocarriles, no eran neutros, tenían un contenido social. Eso se dio en los años 70, pero llegaba poco a nosotros. Pero había ese eco de este debate de la revolución cultural china. Y en lo personal, cuando leí el texto de Jorge, claro, todito comenzaba a redondearse y a explicarse y a ordenarse bien. Y ojalá esa misma sensación de claridad, de decir, claro, ¿cómo no lo vi? Ojalá sucediera con los jóvenes que ahora van a leer este texto. Los aportes de Jorge son numerosísimos. Yo quiero rescatar dos sugerencias, dos vetas muy ricas que tienen una utilidad social hoy, política hoy. La primera, esta diferenciación entre fuerzas productivas de la humanidad, de las fuerzas productivas del capital, o la técnica subsumida realmente a la producción capitalista, a la acumulación capitalista, que un poco puede funcionar como valor de uso y valor de cambio. No es lo que él dice, pero yo estoy intentando imaginar la dualidad. Lo que hace el capitalismo es subsumir las fuerzas productivas. No las desarrolla. No hay fuerzas productivas neutras que van ascendiendo como en una grada hasta el paraíso. No. Hay fuerzas productivas que tienen adentro un contenido social, una orientación social, un sentido social. Utiliza Jorge en su texto el concepto de fuerzas destructivas de la humanidad. Pueden ser fuerzas productivas del capitalismo que generan ganancia, pero que son fuerzas destructivas de la naturaleza y del ser humano y de la sociedad. Esta manera de ver escindida son dos componentes diferenciados. La lectura anterior que teníamos es que era fuerzas productivas, son, como se dice, productivas. Producen, generan, valoran, enriquecen. Monolíticamente buenas. Y van para arriba. Y no es así. No. Hay tecnologías, nos decía Marx, y nos los hace recuerdo Jorge, hay tecnologías que destruyen al ser humano, aunque producen capitalismo, que destruyen naturaleza, aunque producen ganancia. Las máquinas mismas están subsumidas, es el concepto de Marx, que lo ha trabajado muy bien Jorge. Las máquinas, la tecnología, la objetividad a la que a veces rendíamos culto, porque son fuerzas productivas, en verdad, en la propia máquina, en su propio contenido cósico material, incorporan una intencionalidad. Es decir, lo objetivo tiene una intencionalidad social, lo cósico, lo maquinal, lo técnico, tiene también una intencionalidad social, ganancia, acumulación. Y claro, luego, tiempo después, encontramos un hermoso texto de Marx, que eso lo explicó con mucha claridad. Es un texto de unos comentarios de Marx a Friedrich List, al economista Friedrich List, que he visto en la librería
Yachayhuasi, está editado en castellano ese libro de Friedrich List. Y dice Marx una cosa bellísima. Dice Marx, voy a parafrasear, en el capitalismo, si una máquina tritura al ser humano pero genera ganancia, entonces es fuerza productiva. En el capitalismo, si una máquina destruye sociedades y aniquila sociedades, pero genera riqueza, valor, entonces es fuerza productiva. Y entonces Marx coloca ahí una frase hermosísima que dice, es en el propio, o mejor, el objetivo está contenido en el propio medio. Es decir, es la máquina misma, el tipo de máquinas y de fuerzas productivas técnicas que se producen en la sociedad moderna, en su propia estructura cósmica, donde ya está contenido su funcionalidad, su orientación de generar valor y no de satisfacer al ser humano. Es una frase bellísima de Marx en el año 1845, que son sus anotaciones a este libro. Entonces, decía, Jorge nos invita a releer toda nuestra formación sobre las fuerzas productivas de otra manera. Desde Marx, los que somos marxistas, o indianistas marxistas, o lo que sea, a releer, diferenciando que no hay solamente un tipo de fuerzas productivas. Y ya yo, aprovechando la cosecha de Jorge, en mi librito en la cárcel le metí más denominativos. Yo ya diferencié fuerzas productivas objetivas, las máquinas. Fuerzas productivas subjetivas, la pericia, por ejemplo, que está contenida en el ser humano. La pericia, la habilidad que está en ti. Te mueres, desaparece. Por ejemplo, la pericia del artesano. Es una fuerza productiva subjetiva, está en el ser humano, está adquirida, está incorporada en el ser humano. Fuerzas productivas asociativas, que Marx las nombra de alguna manera, que es la manera en cómo nos asociamos, nos organizamos. Digamos, levantar este mueble, viene uno, no puede, viene dos, no puede, vienen 10, no pueden, pero si 10 nos juntamos, lo levantamos en un ratito. Es una fuerza asociativa. En el mundo andino, el AINI, la Minca. En el mundo laboral industrioso, la organización del trabajo, la cooperación industrial, son fuerzas productivas asociativas, que el capital las absorbe y las somete a su acumulación de riqueza. Fuerzas productivas intelectuales, que es la principal fuerza productiva de la humanidad. Los 80 tiene que ver con una categoría muy fuerte de Marx, que la estudió, las fuerzas productivas intelectivas, que tienen una cualidad, es este conocimiento que produce riqueza, que produce maquinarias, que produce iniciativas, porque también que produce revoluciones, que produce humanidad. Estas fuerzas productivas intelectivas, decía Marx, en el capitalismo van adquiriendo un carácter universal. Son un producto universal. Ya no son el trabajo de 2 o 3 compañeros en un laboratorio que se encierran y se les ocurre una gran idea. No, en la sociedad moderna los grandes laboratorios son laboratorios de 5.000, de 10.000 matemáticos, físicos, biólogos que se juntan y que recogen lo que han investigado otros miles de biólogos de Rusia, de China, de Japón, de Bolivia, de México, y lo procesan y sacan un nuevo chip, un nuevo dispositivo del celular. Fuerza productiva intelectiva de carácter universal, que ya no tiene un solo dueño, aunque en el capitalismo es apropiado por un dueño, pero es producido como un hecho universal. Esa es la contradicción moderna. Las fuerzas productivas intelectivas, intelectuales,
es un producto de los seres humanos. Es un producto universal. Pero su apropiación, su adquisición es privada, es individual. Y ahí se genera otra contradicción entre la universalidad del conocimiento científico contemporáneo y la apropiación, la utilización, la manipulación privada e individual de ese conocimiento científico. Y fuerzas productivas simbólicas, como el lenguaje, como la ritualidad. Cuando uno estudia el papel de ciertas festividades en el mundo andino, uno se da cuenta que esas festividades, donde aparentemente hay derroche y hay aparentemente pérdida de tiempo productivo dedicado a la producción, en verdad es una fuerza productiva que genera colectividad, que genera socialidad, que genera comunidad y que genera producción a la larga, ¿no? Por algunas personas a veces es visto a la fiesta y el ritual como pérdida de tiempo. Claro, desde el punto de vista de la ganancia capitalista es pérdida de tiempo. Desde el punto de vista de la generación de comunidad, de la generación de sociedad, de generación de convivencialidad, es una fuerza productiva. La ritualidad, los simbolismos, etc. Entonces Jorge nos invita, con su concepto de fuerzas productivas, de fuerzas procreativas, nos invita a abrir el abanico de posibilidades de utilización y de interpretación de estas actitudes. Porque ¿qué decía que es Marx sobre una fuerza productiva? Una fuerza productiva es la actitud del ser humano hacia la naturaleza y la actitud del ser humano consigo, con los otros seres humanos. Es lo que media, la herramienta que media, que intermedia entre el ser humano y la naturaleza. Entonces, estas actitudes del ser humano hacia la naturaleza no solamente son de carácter técnico-cósico, sino asociativo, intelectivo, simbólico, procreativo, le llama Jorge, en fin. Ahí tenemos una beta muy rica para el concepto de fuerzas productivas, que lo podemos aplicar a la vida cotidiana, a la vida familiar, a la vida en el trabajo, a la vida en el barrio, a la vida en la comunidad, a la fiesta, a la ritualidad, a distintos ámbitos el concepto de fuerza productiva, desde el punto de vista de la vida, fuerzas productivas humanas. Y la otra cosa que nos invita a reflexionar Jorge es la naturaleza social de las fuerzas productivas. No hay fuerzas productivas neutras, no hay fuerzas productivas ascendentes. Las fuerzas productivas contienen en su propia naturaleza cósica, simbólica o asociativa potencialidades destructivas del ser humano o potencialidades creativas del ser humano. Y en el capitalismo más es lo que se dirige a potenciar la riqueza y a destruir al ser humano y a destruir la naturaleza. En fin, ahí tenemos hermosísimas herramientas para no solamente discutir quién tiene la mejor precisión sobre Marx, quién es el más exquisito en la cita del Capital o del texto de Engels. No. Lo que está haciendo Jorge es darnos herramientas para el hoy, para la construcción de la sociedad. La pregunta que tenemos que hacernos es, nosotros como sociedad boliviana, o la venezolana, o la ecuatoriana, ¿cómo desarrollamos fuerzas productivas de la humanidad y no fuerzas productivas del capital, de la ganancia, del lucro? ¿Cómo le hacemos? Porque a veces uno dice, bueno, la minería, compraré una perforadora, ¿qué importa? Es una perforadora, mientras más mineral saque, ¿qué? En esa perforadora para usarla en la extracción del mineral, o en el procesamiento de gas, o en una fábrica, tenemos que someter a debate esta naturaleza social de la técnica. No hay tecnología neutra que no lleve amarrado un cierto contenido, una cierta intencionalidad. ¿Y en qué medida estas sociedades que buscan
el comunitarismo local no puede darse, porque tú estás vinculado a través de millones de hilos, desde el papel que usas, desde la máquina que has usado para el papel, desde el bolígrafo que estás utilizando, desde la ropa que te has comprado, desde el lente que tienes, desde el zapato que usas para andar. Estás vinculado a la producción del resto de la humanidad. Y si has de buscar otras fuerzas productivas, ahora sí, de la humanidad y no del valor, no de la riqueza, este también tiene que ser un esfuerzo universal, tiene que ser un esfuerzo planetario. Que alguien tiene que comenzar. Uno aquí, otro comenzará por aquí, y otro por aquí, y otro por acá, y otro por acá. Pero la victoria no se logra en un solo lugar. La victoria para otro tipo de fuerzas productivas no se la logra en un solo país. Esa es una ilusión. La victoria se la logra a escala planetaria. Aunque la lucha es a escala local, se inicia a escala local y tiene que irradiarse a otras regiones, a otros países. Creo que ese era el afán de la internacional comunista que planteaba Marx primero y luego Lenin. La concepción de que no hay victoria en un solo país. Hay lucha en un país, hay esfuerzos y tendencias en un país, pero la victoria real, definitiva, es planetaria o no es victoria. Lo mismo en fuerzas productivas. Hay que plantearnos otro tipo de fuerzas productivas de la humanidad que dan satisfacción al ser humano y que reproduzcan una relación mutuamente beneficiosa con la naturaleza. Pero esa victoria no la puede hacer un solo país. La va a tener que hacer la lucha simultánea de muchos países que van eslabonando sus esfuerzos, sus actividades, sus revoluciones para a la larga dar un producto de carácter universal planetario. En fin, colocaba esos dos ejemplos para convocar a utilizar este libro de Jorge no solamente con una mirada académica. No es un debate sobre quién interpreta mejor a Marx, es un debate sobre cómo construimos hoy en Bolivia, en América Latina, en el mundo, las revoluciones, las transformaciones reales. ¿Cómo? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el programa de transición? Usando la vieja terminología de la Tercera Internacional de los años 20. En fin, espero que este hermoso libro de Jorge, que está a disposición de ustedes, permita revisar nuestra formación, tener herramientas para involucrarnos mejor con la realidad y el proceso